Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos a estudiar el tema La vara del pastor, los davidianos. La pluma inspirada nos habla una profecía muy interesante en Primeros Escritos, página 45. Vi que las señales, los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se extenderían. Las reformas que me fueron mostradas no eran del error a la verdad. Mi ángel acompañante me invitó a buscar el trabajo del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores. Lo busqué, pero no pude verlo, porque ya pasó el tiempo de la salvación de ellos. Entonces, la sierva del Señor tuvo una visión que aumentarían las señales, los prodigios y las falsas reformas, que aumentarían y se extenderían. Falsas señales, falsos prodigios y falsas reformas, que aumentarían y se extenderían. Habla del surgimiento y la extensión de falsas reformas. Se multiplicarían más. Son muchos los movimientos que existen hoy en el seno de la Iglesia Adventista. Dentro del adventismo hay mucha variedad de movimientos que creen diversos aspectos, que tienen diversas creencias, que hay una contradicción tremenda entre unas y otras. La profecía se ha cumplido con perfecta exactitud. Muchos movimientos. Pero ¿cómo serían esos movimientos? Las reformas que me fueron mostradas no eran del error a la verdad. Y ahí está el punto clave. Las falsas reformas no son del error a la verdad, sino de la verdad al error. Tienen herejías, errores doctrinales. En múltiples oportunidades he hablado con dirigentes adventistas y les he preguntado en qué aspecto estamos errados los miembros del movimiento de reforma. El movimiento de reforma, ¿qué errores doctrinales tenemos comparados con el adventismo original? Y muchos han reconocido que no tenemos errores doctrinales, que nuestro problema es no estar bajo la dirección de la Organización Adventista del Séptimo Día. Y yo digo, precisamente por eso es que no tenemos errores doctrinales, porque si estuviéramos bajo la Organización Adventista del Séptimo Día, que está hoy contaminada con gran cantidad de errores doctrinales, no tendríamos la pureza del mensaje. Pero estos movimientos de reforma falsos, que aumentarían y se multiplicarían, son de la verdad al error. Tienen un sinnúmero de doctrinas heréticas que pululan en todas las áreas y que hoy han llegado a tocar hasta el tema sagrado de la divinidad. Entonces vemos que la profecía se ha cumplido exactamente. Y la parte final de este párrafo apunta a que la mayoría de los que integran estos falsos movimientos de reforma, principalmente su liderazgo, ha cerrado su tiempo de gracia. Y esto es muy serio. ¿Por qué? Porque muchos de ellos lo han hecho con intereses egoístas, no por el deseo de buscar la verdad, no por el deseo de la salvación, sino con intereses económicos o con otros propósitos han formado estos movimientos. Es muy serio el hecho de formar un movimiento. Yo creo que un cristiano sincero, genuino, debe pensar muy seriamente al tomarse la autoridad de autoproclamarse pastor o profeta. El llegar a ese nivel es algo muy serio. Para que un hombre en el pasado, en los días de Israel, fuera llamado como profeta, era un llamado directo de Dios que se evidenciaba con visiones y sueños o con poderes especiales, como en el caso de Elías y Eliseo, el poder de resucitar muertos bajo la influencia divina, o como Daniel y sus amigos, ser protegidos en medio de los leones, o ser resguardados en medio del fuego, o el don profético para escribir o anunciar acontecimientos futuros, como Daniel, Isaías, Jeremías, o el poder para advertir reyes e indicarles los riesgos de sus malos caminos. Pero que alguien se autoproclame como profeta, que una persona se considere con un don especial, o que asimismo se proclame pastor, que él mismo diga que Dios le escogió como pastor y se abrogue la autoridad de ordenar a otras personas, es algo muy serio. Para que una persona llegue a ese nivel es porque se ha apartado mucho del Señor, es porque ha llegado muy lejos de Dios. El Señor nos invita a investigar la Biblia por nosotros mismos, a escudriñar profundamente la palabra de Dios, a indagar un escrito está para saber lo que creemos.
porque de acuerdo a lo que creemos viviremos, pero también para que podamos guiar a otras personas por el camino correcto. Pero cuando alguien se arroga esta autoridad, se coloca a sí mismo en un pedestal, en un nivel especial, es un punto muy serio. Y cuando los seguidores empiezan a aceptar lo que este hombre dice, que pretende ser un profeta o un apóstol, y empiezan a escuchar su mensaje, a aportar recursos económicos, a aportar sus propiedades, a entregar aún su vida a esta persona, ya vemos que algo terrible está ocurriendo allí. Y esto es lo que está profetizado en estas falsas reformas. En Primeros Escritos, ahora en la página 124, la sierva del Señor dice: los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas tienen cada uno un poco de la verdad. Pero Dios dio todas estas verdades a sus hijos que están recibiendo preparación para el día de Dios. Nuestro hermano Mario Linares hacía una ilustración muy interesante sobre un grupo de ciegos que alguna vez habían visto, pero ninguno de ellos llegó a conocer el elefante y se volvieron ciegos todos. Ahora lo llevaron un día a conocer el elefante, un elefante atado, porque lo iban a conocer ciegos y era palpando. Y entonces fueron y palparon al elefante. Y cuando volvieron les preguntaron: bueno, ahora comparen el elefante con algo conocido. Y uno dijo: el elefante es como una columna dura, gruesa, fuerte. Ese había agarrado una pata. El otro dijo: no, el elefante es como una manguera de bomberos gruesa. Ese había agarrado el moco. Otro dijo: no, es como una mariposa grande. Ese había palpado las orejas. Cada uno tenía un conocimiento parcial del elefante, pero no veían. Y por lo tanto el elefante en conjunto era muy diferente a su conocimiento parcial. Esto ilustra realmente este pasaje. Los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas tienen cada uno un poco de la verdad. Pero Dios dio todas estas verdades a sus hijos que están recibiendo preparación para el día de Dios. También les ha dado verdades que ninguno de aquellos grupos conoce ni quiere comprender. Y me llega una experiencia que viví en Estados Unidos. Fuimos a un grupo y allí predicamos sobre reforma. Y fue maravilloso para ellos. Nos saludaron con mucha alegría, nos abrazaron. En la tarde volvimos y predicamos otro mensaje sobre los 3 Elías. Y allí las personas quedaron agradecidas, todo. Cuando nos íbamos, se hizo una sección de preguntas y respuestas. Bueno, hermano, respóndanos. Y alguien preguntó sobre los 144,000 que creíamos. Cuando explicamos cómo creemos los 144,000 a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía, todo cambió. De inmediato los líderes nos cerraron las puertas. De inmediato quisieron cortarnos, que no habláramos más. Hablaron a los miembros que nunca nos volvieran a recibir. Lo que dice aquí: verdades que ninguno de aquellos grupos conoce ni quiere comprender. Las cosas que están selladas para ellos, el Señor las abrió ante aquellos que quieran ver y estén dispuestos a comprender. Si Dios tiene alguna nueva luz que comunicar, permitirá que sus escogidos y amados la comprendan, sin necesidad de que su mente sea iluminada oyendo a aquellos que están en tinieblas y error. Esa es una advertencia interna para el pueblo de Dios. Hoy, los adventistas del 7º día, movimiento de reforma, el pueblo de Dios, debemos estar atentos a esto. Si Dios tiene alguna nueva luz que comunicar, permitirá que sus escogidos y amados la comprendan dentro del pueblo de Dios, sin necesidad de que su mente sea iluminada oyendo a aquellos que están en tinieblas y error. Me fueron mostrados, sigue diciendo esta página, me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones. Y hoy asistir a sus reuniones ya no solamente es presencial, sino virtual. Ver sus programas, participar de sus eventos.
porque es malo alentarlos así, mientras enseñan el error, que es veneno mortal para el alma, y mientras presentan como doctrinas los mandamientos de los hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir, porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Es peligroso participar de reuniones donde se enseña el error. Es peligroso. Los ángeles dejan de resguardarnos y quedamos entrampados y la luz queda contaminada por el error. 125. Vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Nuestros pensamientos no deben ser distraídos así, sino ocuparse con la verdad presente y en la búsqueda de sabiduría, a fin de obtener un conocimiento más cabal de nuestra posición, para que con mansedumbre podamos dar razón de nuestra esperanza basándonos en las Escrituras. Mientras que doctrinas falsas y errores peligrosos se inculcan en la mente, ésta no puede espaciarse en la verdad. Noten bien lo que sabe el enemigo. Mientras que doctrinas falsas y errores peligrosos se inculcan en la mente, ésta no puede espaciarse en la verdad que ha de preparar a la casa de Israel para que subsista en el día del Señor. Tremendo, qué pasajes tan serios para que no tengamos nada que ver con las falsas reformas, ni con los adventistas que están contaminados, para que bebamos de la Biblia y del espíritu de profecía, de los manantiales puros y limpios revelados por el cielo, la bebida del cielo, el maná celestial, el alimento celestial. Dios nos ayude a evitar esas fuentes oscuras y siniestras del error. Pero ¿qué sigue diciendo la pluma inspirada? Aquellos hombres a quienes Dios nos llamó son generalmente los que manifiestan mayor confianza de que han sido llamados y que sus labores son muy importantes. Aquellos hombres a quienes Dios ¿qué? No llamó son generalmente los que manifiestan mayor confianza de que han sido llamados y que sus labores son muy importantes. Entran en el campo y no ejercen generalmente una buena influencia. Sin embargo, en algunos lugares tienen cierta medida de éxito, y esto los induce a ellos y a otros a pensar que han sido llamados seguramente por Dios. El hecho de que tengan cierto éxito no es una evidencia positiva de que hayan sido llamados por Dios, pues los ángeles de Dios están ahora influyendo en los corazones de sus hijos sinceros para iluminar su entendimiento en cuanto a la verdad presente, a fin de que la acepten y la vivan. Primeros Escritos, página 98. Y aun cuando hombres que se enviaron a sí mismos se coloquen donde Dios no los puso y profesen ser maestros, y haya almas que acepten la verdad al oírlos hablar de ella, esto no es evidencia de que fueron llamados por Dios. Las almas que reciben la verdad por su intermedio serán luego sometidas a pruebas y servidumbres, porque descubrirán más tarde que estos hombres no andan conforme al consejo de Dios. Aun cuando hombres perversos hablen de la verdad, puede ser que algunos la reciban, pero esto no aumenta el favor de Dios hacia aquellos que hablaron. Los hombres que son impíos siguen siendo impíos, y su castigo será según el engaño que practicaron para con los amados de Dios, y según la confusión que introdujeron en la iglesia. Sus pecados no permanecerán cubiertos, sino que serán expuestos en el día de la ira de Dios. Primeros Escritos 98 y 99. Estos mensajeros enviados por sí mismos son una maldición para la causa. Algunas almas sinceras cifran su confianza en ellos, pensando que actúan de acuerdo con el consejo de Dios y que están en unión con la iglesia. Y escuchen esto:
y más tarde les permiten administrar los ritos. Son hombres que empiezan a bautizar, a impartir la cena del Señor, hasta a casar. Y al serles demostrado claramente que deben hacer sus primeras obras, se dejan bautizar por ellos. Entonces son hombres que dicen que pueden bautizar, que tienen la autoridad para bautizar. Primeros escritos 98 y 99. Pero cuando llega la luz, como ha de llegar seguramente, y comprenden que estos hombres no son lo que ellos creían que eran, a saber, mensajeros llamados y escogidos por Dios, quedan sumidas en pruebas y dudas en cuanto a la verdad que recibieron, y sienten que deben aprenderlo todo de nuevo. Las acosa la perplejidad y el enemigo las perturba acerca de toda su experiencia. Se preguntan si Dios las condujo o no, y no están satisfechas hasta que se las vuelva a bautizar y comiencen de nuevo. Comprenden que deben ser bautizadas otra vez, que ese bautismo no tuvo validez ante el cielo. Y entonces no quedan satisfechas hasta que se les vuelva a bautizar y comiencen de nuevo. Para el ánimo de los mensajeros de Dios es más agobiador que entrar en campos nuevos el ir a lugares donde los que estuvieron antes ejercieron mala influencia. Los siervos de Dios tienen que actuar con sencillez y franqueza y no encubrir el mal proceder, porque están entre los vivos y los muertos, y tendrán que dar cuenta de su fidelidad, de su misión y de la influencia que ejercen sobre la grey de la cual el Señor los hizo sobreveedores. Los que reciben la verdad y son puestos en tales pruebas habrían recibido la verdad igualmente si esos hombres se hubiesen mantenido alejados, ocupando el lugar humilde que el Señor les designaba. El ojo de Dios velaba sobre sus joyas y habrían dirigido hacia ellas sus mensajeros llamados y escogidos, hombres que habrían obrado comprensivamente. La luz de la verdad habría brillado ante esas almas, les habría descubierto su verdadera posición y ellas habrían recibido la verdad con el entendimiento y habrían sido satisfechas con su belleza y claridad. Y al sentir sus efectos poderosos, habrían sido fuertes y derramado una influencia santa. Nuevamente me fue mostrado el peligro de aquellos que viajan sin que Dios los haya llamado. Si tienen algún éxito, se sentirá su falta de cualidades. Tomarán medidas carentes de juicio y por la falta de sabiduría, algunas almas preciosas serán alejadas hasta el punto de que ya nunca podrá alcanzárselas. Vi que la iglesia debe sentir su responsabilidad y averiguar con cuidado y atención la vida, las cualidades y la conducta general de aquellos que profesan enseñar. Si no dan evidencias inequívocas de que Dios los ha llamado y de que el ay pesa sobre ellos, si no escuchan este llamamiento, es deber de la iglesia actuar y hacer saber que estas personas no son reconocidas por la iglesia como maestros. Tal es la única conducta, el orden evangélico que puede seguir la iglesia para estar sin culpa en este asunto, porque a ella le incumbe la carga. Bien, en estos pasajes resumimos que el Señor advirtió sobre movimientos como la vara del pastor. Este movimiento surge por un hombre que se llamó a sí mismo el señor Víctor Hutep. Víctor Hutep, la vida de Víctor Hutep está plagada de controversia, animosidad y rebelión. Hutep inició su carrera religiosa con la iglesia griega ortodoxa en Bulgaria, de la que fue borrado por entrar en conflicto con los líderes de esa iglesia. Con el correr del tiempo, Hutep también entró en conflicto con las autoridades civiles de Bulgaria, quienes lo echaron violentamente de su madre patria en 1907. Al ser echado de su país, emigró a los Estados Unidos, donde conoció la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la que se bautizó en 1919. Al poco tiempo, empezó a diseminar ideas controversiales en las clases de escuela sabática. Después de tratar de convencerlo de sus errores, por varios años de reuniones y discusiones, fue finalmente excluido de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1930. En la primavera de ese año, empezó a distribuir copias
de un manuscrito titulado La vara del pastor. En septiembre de 1932 añadió un segundo volumen de 304 páginas. Empezó a circular la idea de que la Iglesia no había querido dar atención a sus enseñanzas de origen divino. Entonces, oficiales de la Iglesia Adventista le dieron la oportunidad de escucharlo por horas y una vez más se le hicieron ver sus errores doctrinales que no quiso aceptar. Vez tras vez rechazó los llamados. Victor Houteff se creía profeta con revelaciones divinas. Obsesionado con esta idea, el 31 de agosto de 1931 hizo circular una carta en la que declaraba que Dios le había investido de autoridad divina y con infalibilidad en sus escritos. En esta carta declaraba que sus escritos eran libres de error. Tremendo. Victor Houteff entonces se llamó a sí mismo como profeta. Se hizo un autollamado, lo que leímos anteriormente en la pluma inspirada. Lo que iba a hacer era daño y solamente daño. Además se declaró infalible, que sus enseñanzas eran libres de error. ¿Qué nos dice la pluma inspirada? Testimonio para Ministros, página 27. Dios y el cielo solo son infalibles. Dios y el cielo solo son infalibles. La infalibilidad en la tierra se la autodenomina el Papa. Pero cualquier hombre que asuma ser infalible está asumiendo la postura de Dios, la posición de Dios. Al asumir que es infalible, tomó la posición de Dios. Cualquiera que reclama estar libre de error, se adjudica la infalibilidad que solo le corresponde a Dios. Ni siquiera la hermana White asumió que era infalible. Ella escribió, acerca de la infalibilidad, nunca pretendí tenerla. Solo Dios es infalible. Que es cierto. Terrible que este hombre se haya declarado así. Mensaje selecto 2.102. Aparecerán muchas cosas que pretenderán ser revelaciones de Dios, pero que son producto de la imaginación de mentes fatuas y engañadas. No les creáis, porque conducen a sendas falsas. Dios no los ha enviado. Esto es muy importante tenerlo claro. Este pasaje para rechazar a aquellos que dicen ser profetas. Houteff se autoproclama el tercer Elías que había de venir. La vara del pastor alega que la aparición de Houteff como profeta en el siglo XX fue profetizada por Malaquías antes de que Cristo naciera. Houteff, según ellos, era el Elías que había de venir. Explican que esta profecía es de doble cumplimiento, que se cumplió con Juan Bautista y que de nuevo con Houteff 40 años después de 1888. Malinterpretan un pasaje de la hermana White, hablando de Jones y Waggoner. Dice que ellos fueron apedreados con las piedras del sarcasmo allá en el Congreso de 1888. Que si el mensaje se hubiera aceptado, en 2 años todo habría culminado y el Señor habría vuelto otra vez a la tierra. Ahora tenemos que vagar 40 años por el desierto nuevamente. Entonces ellos toman ese periodo de tiempo como un periodo literal. Si va de 1890, los 40 años terminan en 1930, cuando Victor Houteff se autoproclamó como profeta. Entonces acomodaron esa profecía y dijeron, aquí se cumplió. Pero la sierva del Señor no está hablando de un tiempo literal, está hablando de un símbolo. Así como los 40 años en el desierto, el pueblo adventista tardaría para encontrarse con el Señor. Y es más, esa oportunidad que se tuvo en 1901, en 1903, en 1909, se había perdido definitivamente. El pueblo adventista ya no tendría oportunidad nuevamente. Pero él aquí dice que fueron 40 años y él entonces, ahora se cumplieron los 40 años y después de volver al desierto, surgió Victor Houteff. Y él, el tercer Elías que había de venir. ¿Qué dice la Biblia y el espíritu de profecía sobre el tercer Elías? En Mateo capítulo 17, el Salvador tiene la transfiguración. Se presentan Moisés y Elías. Saliendo de la transfiguración,
Juan, Santiago y Pedro le preguntan: Maestro, ¿cómo dicen entonces los rabinos que Elías vendrá primero? Entonces el Señor Jesús le dijo: a la verdad os digo que Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Y entonces comprendieron que hablaba de Juan el Bautista. Aquí el Salvador menciona a los tres Elías: el que se vio en la transfiguración, el segundo Elías, Juan el Bautista, y el tercer Elías, que ha de venir, dijo él, a restaurar todas las cosas en el tiempo del fin. Veamos cómo lo plasma la pluma inspirada. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 84. El Elías del Nuevo Testamento es Juan el Bautista, Mateo 17:11, un cumplimiento de la profecía de Malaquías 4:4 y 5. Su régimen alimenticio es idéntico como profeta. El régimen alimenticio de Elías y de Juan el Bautista, el segundo Elías, es tipológico a la clase de alimentación que tendrá el pueblo de Dios antes de ser trasladado al cielo. Veamos ahora el pasaje de régimen alimenticio, página 84. Juan se separó de los amigos y de los lujos de la vida. La sencillez de su vestido, un manto tejido con pelo de camello, era una reprensión permanente de la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Su régimen alimenticio, puramente vegetal, de langostas y miel silvestre, era un reproche de la complacencia del apetito y la glotonería que prevalecía por doquiera. El profeta Malaquías declara: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Aquí, Malaquías 4, 5 y 6. Aquí el profeta describe el carácter de la obra. Los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías, así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 84. El último Elías no es un hombre, es un movimiento. No es Víctor Jutep, no. Aquí el profeta describe el carácter de la obra. Los que, en plural, han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son, nuevamente en plural, representados por el fiel Elías. El tercer Elías es un movimiento que ha de restaurar todas las cosas. Es el mismo movimiento de reforma que está haciendo la obra de restauración. Página 501 de Profetas y Reyes. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores, deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente. Y están haciendo la restauración de los principios divinos. La obra de la reforma es la obra que está plasmada por Elías. Es un movimiento, no es un hombre. Bien, Jutef dice que es el tercer ángel de Apocalipsis 14. La vara del pastor así lo afirma. Los ángeles de Apocalipsis 14 representan a los santos de Dios, ocupados en la tarea de proclamar el Evangelio eterno. Carta 79 de 1900. Estos ángeles representan a todo aquel que recibe la verdad y predican el Evangelio con poder al mundo. Noten, el tercer ángel no es un hombre, también representa un conjunto de personas. Estos ángeles representan a todo aquel que recibe la verdad y predican el Evangelio con poder al mundo. Interpretar que el mensaje del tercer ángel es un mensaje especial traído por Jutef es uno de los muchos engaños de la vara del pastor. La pluma inspirada dice que los ángeles son movimientos, no es un nombre específico. Mensaje selecto 2, página 95. Una advertencia que Jutef no tuvo en cuenta. Satanás ha logrado hacerle creer que usted ha sido elegido por Dios para desempeñar una parte especial como una persona destacada en relación con el mensaje del tercer ángel, al ser proclamado con poder. Pero usted no está en armonía con Dios y Dios no puede contribuir a propagar el error. Usted piensa que es superior a la luz que Dios ha hecho brillar sobre la iglesia. ¿Quién lo ha colocado a usted en el sitial de juez para condenar a otros? No ha sido Dios,
sino usted mismo. Entonces, autoproclamado profeta, considerándose mayor que todos los demás. Un profeta con nueva luz. ¿Qué dice la sierva del Señor? Víctor Hutep dijo haber recibido nueva luz, que el don de profecía que tuvo el linaje de White ahora se le transmitió a él y que por lo tanto debía escucharse su mensaje. ¿Qué dice la pluma inspirada? Joyas 2:103. Dios no ha elegido a un hombre solitario aquí y otro allí como los únicos dignos de que le sea confiada la verdad. No da a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida del cuerpo. Los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. La verdad tiene una armonía completa. Los profetas no se contradicen, sino que se complementan. Por eso Testimonios volumen 5, 293 dice: hay 1000 tentaciones disfrazadas y preparadas para aquellos que tienen la luz de la verdad. Y la única seguridad para cualquiera de nosotros consiste en no recibir ninguna nueva doctrina y ninguna nueva interpretación de las Escrituras. Nueva luz tiene que estar en armonía con la Biblia y el espíritu de profecía. Muchos hablan de nueva luz cuando traen herejías y se disfrazan bajo el mensaje de la nueva luz. Claro que el Señor irá mostrando a su pueblo, a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía, cada vez una comprensión más y más clara de todas las verdades, pero nunca en contra de las verdades establecidas. Por lo tanto, la única seguridad para cualquiera de nosotros consiste en no recibir ninguna nueva doctrina y ninguna nueva interpretación de las Escrituras. La prueba de Deuteronomio 18 debe aplicarse a todo hombre que dice ser profeta. Y Víctor Hutep se proclamó profeta. Por lo tanto, Deuteronomio 18 nos dice que si la profecía no se cumple, es un profeta que no fue enviado por Jehová. Con presunción habló el tal profeta, no tengáis temor de él. La vara del pastor profetizó en 1955 que 3 años y medio después de la muerte de Hutep, que ocurrió ese año, Dios lo resucitaría para establecerlo como líder en su reino terrenal. Y este reino estaría ubicado en Waco, Texas. Este lugar se convertiría en un lugar famosamente célebre por una terrible calamidad que ocurrió en esa zona. Más adelante podemos hablar un poquito de ello. Muchos seguidores partieron hacia Texas esperando la resurrección de Hutep, pero abandonaron sus esperanzas cuando la profecía falló en cumplirse en 1959. Es una mala interpretación de Daniel capítulo 9 de las muchas que tiene el movimiento de la vara del pastor. Fijar fechas es un mal hábito. ¿Por qué? Porque fijar fechas lleva a nuevos chascos y a mayor incredulidad. El Señor prohíbe que fijemos fechas. No podemos hablar de fechas específicas. Ha revelado que los tiempos proféticos llegaron hasta 1844. Por lo tanto, no debemos hablar de fechas, ni para la lluvia tardía, ni para la venida del Señor, ni para el fin del tiempo de gracia. Desconocemos la fecha. Dios, en su arbitrio, guardó ese secreto y por lo tanto cumplir Deuteronomio 29 es primordial aquí. Hay que obedecer al Señor en ese mandato solemne. ¿Qué dice el Señor en lo que habla allí? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que quisiera fijar una fecha en que el Señor ha de cumplir su palabra con respecto a su venida o con respecto a cualquier otra promesa. Testimonio para Ministros, página 55. Hutep formó su propia iglesia. Creía que el nombre de la iglesia adventista era provisional y dijo que la iglesia adventista recibiría el nuevo nombre después de que recibiera la matanza descrita en Ezequiel 9. En esta matanza los adventistas infieles serían destruidos, quedando solo los 144,000 seguidores fieles de las enseñanzas de la vara del pastor. Entonces ellos hacen mucho énfasis en la matanza de Ezequiel 9. Y hay una facción de la vara del pastor que cree que ellos son los encargados de hacer esa matanza. Y como la profecía dice
que la matanza inicia dentro de la iglesia adventista, con el ministerio adventista, muchos piensan que deben participar de esto. Horrores se vivieron en Waco, Texas. Waco se convirtió en un lugar de atención mundial cuando David Koresh y un grupo de sus seguidores de una rama de los Davidianos se enfrentaron con el gobierno de los Estados Unidos, especialmente con el FBI. Finalmente, lanzaron gases lacrimógenos sobre ellos, hubo un incendio, según los que salieron de allí, los que sobrevivieron, causado por los agentes del Estado que finalmente los quemaron y por lo menos 25 niños murieron calcinados. Un final fatal, terrible, espantoso. Las fuerzas del Estado masacraron a un grupo de personas. Los niños especialmente murieron de manera horrenda, niños inocentes. El enemigo de Dios aprovecha la oportunidad para aniquilar la vida del ser humano. Indudablemente David Koresh cometió graves errores, doctrinalmente totalmente errado, su vida práctica equivocada, pero eso no justifica a las autoridades de una nación para masacrar un grupo de personas de manera masiva y especialmente niños. Algo terrible, triste, que ocurrió en la historia de una facción de este movimiento, la Vara del Pastor. Con el sellamiento de los 144,000, empezó en 1929, para ellos, en cualquier momento después de esta fecha, se podía fundar la nueva iglesia. En febrero y marzo de 1934, Hutef empezó a convocar a los partidarios de sus interpretaciones, pero no fue sino hasta unos 8 años después que decidió organizarse como iglesia. Entonces el centro fue el Monte Carmelo en Waco, Texas. Allí donde ocurrió la masacre con David Koresh. A principios de 1935, el señor Hutef emigró a Texas y comenzando el mes de febrero, encontró 2 de sus seguidores en San Antonio, con los cuales hizo planes de establecer un centro en ese estado, desde el cual dirigiría sus actividades futuras. Para tal fin, adquirieron 189 acres de tierra cerca de Waco. En mayo de 1935, el señor Hutef y 11 de sus seguidores, incluyendo niños, se cambió a Texas y no pasó mucho en que se hubo ubicado en su propiedad a solo 6 millas al noroeste de Waco, estableciendo su colonia, la cual bautizó con el nombre de Monte Carmelo. En agosto de 1935, no mucho tiempo de haberse establecido en el lugar, el señor Hutef hizo su primer pronunciamiento. En verdad hemos establecido nuestra sede en este monte del cual habla la profecía, pero nuestra estancia aquí será muy corta. 20 años más tarde, el periódico La Tribuna de Waco se refirió a ellos con las siguientes palabras: la iglesia cuenta con 90 miembros, la tercera parte de ellos son niños, los cuales viven en el centro, la mayoría son obreros y cerca de 12 son indigentes. Ahora el grupo se organiza y se reorganiza. Cuando los pocos seguidores del señor Hutef fueron organizados el 12 de marzo de 1934, a fin de promover el grupo en forma oficial, no nombraron oficiales, pero el señor Hutef fue reconocido como el líder y así actuó. Un comité consultivo le ayudaba. Más tarde, en 1937, cuando el señor Hutef contrajo matrimonio, el grupo fue reconocido como la Asociación General de la Vara del Pastor de los Adventistas del Séptimo Día. El informe no menciona ninguna elección formal de dirigentes, pero varios nombres son mencionados, entre ellos Víctor Hutef, presidente, la esposa del señor Hutef, secretaria, la señora Hermanson, tesorera. Un concilio ejecutivo compuesto de 9 miembros fue nombrado, encabezado por Víctor Hutef, la señora Hermanson y la señora Hutef, entre otros. En respuesta a un seguidor descontento, el señor Hutef escribió: usted aprueba la organización formada en 1934, pero desaprueba la formada en 1937, la cual es simplemente el desarrollo de la anterior. O en otras palabras, la diferencia entre las dos es que la organización de 1934 no hay oficiales mencionados, pero en la de 1937 sí los hay. Nótese que el señor Hutef
no trata el desconcertante aspecto de la reorganización hecha en 1937, en la cual concentró todo el poder administrativo mayormente en las manos de su propia familia, nepotismo. El señor Hutep habla de haber bautizado una calle con el nombre de Carbunov Drive, en memoria de la madre de la hermana Hermanson, la hermana Florencia Carbunov, quien no solo fue la primera de los creyentes pioneros, sino también la primera tesorera de la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día. Después de la muerte de la señora Carbunov en Waco, Texas, en diciembre de 1935, su hija, la señora Sofía Hermanson, fue nombrada tesorera. Y el 1 de enero de 1937, el señor Hutep se casó con Florencia Marcela Hermanson, la hija de la tesorera. Poco después de la boda, se anunció una reorganización en el movimiento, con el señor Hutep a la cabeza como presidente, su esposa como secretaria y la señora Hermanson, su suegra, como tesorera, y las dos mujeres ocupando un lugar en la junta ejecutiva compuesta de 9 personas. Así se iba concentrando todo el poder en la persona de Hutep y su familia. Esta nueva denominación se fundó luego en 1942 y fue reconocida por el gobierno de los Estados Unidos. El cuerpo eclesiástico formado por Hutep confería membresía formal. Además, otorgaba credenciales, licencias y cartas de recomendación a los que necesitan esa documentación. Tenía su propia constitución, llamada The Leviticus of the Davidian S.D.A., que daba una descripción de las creencias y prácticas que sostenían como iglesia. Posteriormente, se cambiaron el nombre a Davidian Seventh-day Adventist Association. La razón que Hutep dio para separarse de la iglesia adventista fue que la iglesia estaba en decadencia, que se hallaba en apostasía. En 1944, Hutep circuló el siguiente edicto entre sus feligreses: todos los oficiales que sirven a los Davidian Seventh-day Adventist Association, como a todos los residentes de Mount Carmel, Texas, deben tener su certificado de membresía. Bajo tal supuesto sistema teocrático que él había planteado, en el cual el concilio ejecutivo podría llenar las vacantes excepto la presidencia, ¿qué pasaría si el presidente muriese? Cuando el señor Hutep murió el 5 de febrero de 1955, surgió este problema. La manera como fue resuelto el problema se registró así: en armonía con las recomendaciones hechas por el hermano Hutep antes de su muerte, el concilio ejecutivo, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día Davidianos, acordó por unanimidad adoptar las siguientes resoluciones: que la señora Florence Hutep sea nombrada como vicepresidenta de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día Davidianos, que el hermano Theo Hermanson sea nombrado miembro del concilio ejecutivo. Este señor Hermanson era hermano de la vicepresidenta, la señora viuda de Hutep, e hijo de la señora Hermanson, la cual era la tesorera. Aunque la Constitución y los reglamentos no permitían nombrar y elegir un presidente que sucediera al señor Hutep, el concilio ejecutivo pudo escoger un vicepresidente. El puesto, desde luego, le fue dado a su esposa, en armonía con las recomendaciones hechas por el hermano Hutep antes de su muerte. Su empleo anterior, el de secretaria ejecutiva, fue dado a otra persona, pero el control de la organización quedó en manos de la familia fundadora del movimiento. Vamos a entrar ahora más detalladamente al tema teológico vinculado con Víctor Hutep. El señor Hutep llegó a estar obsesionado con la opinión de que había sido llamado por Dios para traer nuevas revelaciones de verdad a la iglesia adventista del séptimo día y dirigir su destino. Sus escritos están llenos de pretensiones y alegaciones, insinuando que está divinamente investido con tal autoridad. El 31 de agosto de 1931 se declaró como un mensajero enviado del cielo, investido de infalibilidad, al decir en una circular que envió en esa fecha lo siguiente: debemos concluir que la vara contiene toda la verdad o que no hay en ella nada de verdad.
toda la verdad o nada de verdad, excepto la cita de verdad. Por lo tanto, si admitimos una verdad revelada por la vara, lógico es que debemos aceptar todo como verdad. Por tanto, tomamos la posición de que el mensaje contenido en la vara está libre de error en cuanto a la idea hasta aquí expresada se refiere. Hutet repitió esa declaración desconcertante en 1935 y de nuevo en 1947. En otras palabras, apostó su reclamo a ser inspirado divinamente bajo el precepto de que si admitimos una verdad revelada por la vara, entonces debemos aceptar todo como verdad. Bueno, vamos a ver qué proclama la vara del pastor para saber si es todo verdad o es nada verdad. Primero, ¿cuándo se establecerá el reino de Cristo en la tierra? La vara del pastor dice, respondiendo el respondedor número 2, página 77, el mensaje de la hora undécima ha sido fechado y determinado por Dios para revelar el establecimiento del nuevo reino davídico antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Están hablando de un reino que se establecerá antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, página 45 dice, esta era profetizada de absoluta justicia, paz y conocimiento de Dios en el reino, bajo el reino de la vara, David, y del vástago, Cristo, debe comenzar antes que el tiempo de gracia termine. Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía sobre cuándo se establece el reino de Cristo. La expresión reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el reino de la gloria. El reino de la gracia es presentado por San Pablo en la epístola a los Hebreos, después de haber hablado de Cristo como del intercesor que puede compadecerse de nuestras flaquezas. El apóstol dice, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Hebreos 4:16. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Asimismo, el trono de la gloria representa el reino de la gloria, y es a este reino al que se refiere el Salvador en las palabras, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes. Mateo 25, 31 y 32. Este reino está aún por venir. No quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. Conflicto de los siglos, páginas 394 y 395. La roca de Daniel capítulo 2 implica la venida de Cristo y el inicio del reino de Cristo. Y esto no ocurrirá, no quedará establecido, sino en el segundo advenimiento de Cristo. Daniel 12 presenta la cabeza de oro, representa Babilonia. Pechos y brazos de plata, representa Medo-Persia. Tronco de bronce, representa Grecia. Pierna de hierro, Roma. Y los pies de hierro con barro cocido, Europa. La roca representa el reino de Dios, que viene y golpea los pies de la imagen con la venida de Cristo. Por eso dice aquí, este reino está aún por venir y no quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. El reino de Cristo, su segunda venida, golpea los pies y destruye toda la imagen. Y luego esa roca se vuelve un gran monte. Entonces, el reino de Cristo no quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. Pasa el milenio y ahora Jesús viene, aniquila a los impíos, después de resucitarlos, resucita y los aniquila, y el reino se establece por toda la tierra. Es lo que el profeta vio, que aquella roca se vuelve un monte que abarca toda la tierra. Es el reino de Dios plasmado allí en todas esas fases. Y aquí nos dice que este reino está aún por venir y que no quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo, no antes. Conflicto de los siglos,
páginas 394 y 395. Ahora, el conflicto de los siglos, en las páginas 344 y 345 dice: la venida de Cristo, que ha de inaugurar el reino de la justicia, vuelve a confirmarlo. ¿Qué inaugura el reino de la justicia? La venida de Cristo, que ha de inaugurar el reino de la justicia, ha inspirado los más sublimes y conmovedores acentos de los escritores sagrados. Los poetas y profetas de la Biblia hablaron de ella con ardientes palabras de fuego celestial. La venida de Cristo, que ha de inaugurar el reino de la justicia, no antes de su venida. Ahora, el conflicto de los siglos, página 368 y 369. El pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento personal de Cristo. Contundente este pasaje. Vuelvo a leerlo. El pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento personal de Cristo. El Señor había dicho: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y delante de él serán juntadas todas las naciones, y apartará a los hombres unos de otros, como el pastor aparta las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, poseed el reino destinado para vosotros desde la fundación del mundo. Conflicto de los siglos, páginas 368 y 369. El pueblo de Dios no puede recibir el reino antes de que se realice el advenimiento personal de Cristo. La página 369. Hemos visto por los pasajes que acabamos de citar que cuando venga el Hijo del Hombre, los muertos serán resucitados incorruptibles y que los vivos serán mudados. Este gran cambio los preparará para recibir el reino, pues San Pablo dice en 1 Corintios 15:50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En su estado presente, el hombre es mortal, corruptible, pero el reino de Dios será incorruptible y sempiterno. Por lo tanto, en su estado presente, el hombre no puede entrar en el reino de Dios, pero cuando venga Jesús, concederá la inmortalidad a su pueblo y luego los llamará a poseer el reino, del que hasta aquí solo han sido presuntos herederos, luego de la resurrección y la transformación en inmortales. Ahora, sigue diciendo la página 369, estos y otros pasajes bíblicos probaron claramente a Miller que los acontecimientos que generalmente se esperaba que se verificasen antes de la venida de Cristo, tales como el reino universal de la paz y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, debían realizarse después del segundo advenimiento. Entonces, los davidianos, con esa interpretación del reino previo a la segunda venida de Cristo, han vuelto a los errores que existían antes de los días de Miller y han desechado toda la luz dada desde aquel momento. Estos y otros pasajes bíblicos probaron claramente a Miller que los acontecimientos que generalmente se esperaba que se verificasen antes de la venida de Cristo, tales como el reino universal de la paz y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, tales como el reino universal de la paz y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, deben realizarse después del segundo advenimiento. Queda claro que no es la verdad lo que enseña la vara del pastor. Todo verdad o nada verdad. Enseñan error. No enseñan todo verdad. Es una mezcla, una confusión. Pero aquí esto es falso. Ellos dicen que hay un reino milenario, un reino previo a la venida de Cristo. Eso es falso. Es una herejía, una enseñanza incorrecta. Ahora, otra inquietud, ¿dónde se establecerá el reino de Cristo? La vara del pastor dice, Saludos en Sazón, volumen 2, página 42. Ellos han de vivir en Palestina. Ahora nótese que árabes, judíos y gentiles eventualmente tendrán que hacerse a un lado a fin de dar lugar al purificado pueblo de Dios. ¿Dónde dice? En Palestina. Saludos en Sazón, volumen 1, página 11.
El Señor está anunciando y diciendo que por lo menos 144,000 salvarán sus vidas, mismo que cuya sede será en el famoso monte de Sión. El respondedor número 2, página 75 y 83. La tierra prometida, repoblada por su pueblo convertido, el reino en sus inicios, ha de ser restablecido en la tierra prometida. Palestina, monte de Sión, tierra prometida. ¿Qué dice la sierva del Señor sobre esto? ¿Habló algún aspecto vinculado con pensar en la idea de ir a Jerusalén? Vamos a verlo. Primeros Escritos, página 75. Luego me fueron señalados algunos que estaban en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor. Me fueron señalados algunos que están ¿en qué? En el gran error. Esto es un gran error. Al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor. Piensan que van a ir a Jerusalén antes que venga el Señor. Este es un gran error. Están equivocados, dice la pluma inspirada. Testimonios, volumen 9, páginas 287 y 288. Vamos al hogar. El que nos amó tanto que dio su vida por nosotros, nos ha preparado una ciudad, la nueva Jerusalén. Ese es nuestro hogar donde hemos de hallar descanso. La nueva Jerusalén. Mirad y ved que vuestra fe continuamente aumente, que esta fe os guíe a través de la senda angosta y os conduzca a través de las puertas de la ciudad de Dios en el más allá. La gloria futura y eterna es para los redimidos. El lugar que nos espera no es la vieja Jerusalén. Esta será aniquilada, destruida, quedará por 1000 años desordenada, vacía y en tinieblas, como cualquier otra ciudad, como cualquier otra región del mundo. ¿Dónde estaremos seguros? En la nueva Jerusalén, en la celestial. Luego ahora ellos ¿qué dicen? Y aquí yo hago nuevas todas las cosas, páginas 44 y 47. Este reino que ya se aproxima no será como los reinos terrenales, sino un reino celestial. Sus confines serán un lugar de perfecta paz y de absoluta seguridad. Hablan de un lugar así en la tierra, antes de que el Señor venga. En la tierra donde este reino tendrá lugar, el pecado no será más. Pero ¿qué dice la pluma inspirada? ¿Qué pasará en el mundo, en todas las naciones y ciudades? ¿Cómo estará la tierra antes de que venga el Señor? Testimonios, volumen 6, página 18. Cuando Norteamérica, tierra donde ha florecido la libertad religiosa, se una al papado y fuerce y compele a los hombres a honrar el falso día de reposo, los pueblos de cada nación del mundo seguirán su ejemplo. Las naciones por igual seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Esta nación irá a la cabeza, pero al fin la crisis alcanzará a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Palestina, donde está el monte de Sión, lo que era la tierra prometida, todo será abarcado por este decreto dominical. Conflicto de los siglos 707 muestra cómo estará la tierra antes de que Jesús venga. En sus bocas no ha sido hallado engaño. Están sin mácula delante de Dios. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia. La tierra, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con intenso calor. Y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Conflicto de los siglos 707. Notemos, han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia. Toda la tierra estará en ese estado en el periodo de las plagas. Después de que ocurren las 4 primeras, la tierra está convulsionada. Hay dolor y sufrimiento por doquiera. No hay un lugar donde haya paz, donde el reino celestial se haya establecido. Eso no existirá. Ahora, ¿cuándo comienza el sellamiento? Para la vara del pastor, volumen 1, página 32. La vara del pastor, volumen 1, página 32. ¿Cuándo comienza el sellamiento? La vara del pastor responde: si fuéramos a establecer el tiempo exacto para el comienzo del sellamiento, diríamos
que comenzó en algún momento de 1929. Una contradicción en lo que dice y una fecha errada. Si fuéramos a establecer, nosotros no podemos establecer nada. Las fechas proféticas las establece Dios en su palabra. ¿Cómo que si fuéramos a establecer? Ahora, el tiempo exacto, dice, para el comienzo del sellamiento, diríamos que comenzó en algún momento. ¿Cuál tiempo exacto es este? En algún momento. Voy a decirle el tiempo exacto, eso ocurrió en algún momento. Eso no es tiempo exacto. Es una burla realmente esta supuesta fecha del inicio del sellamiento. Si fuéramos a establecer el tiempo exacto para el comienzo del sellamiento, diríamos que comenzó en algún momento de 1929. ¿Para él en qué tiempo empezó? Algún momento de 1929. Pero, ¿qué dice el espíritu de profecía de cuándo empezó el sellamiento? La sierva del Señor escribe en Primeros Escritos, página 42, 43 y 58, que el inicio del sellamiento está vinculado con el paso del lugar santo al santísimo, el cumplimiento de Apocalipsis 3:7, cuando el Señor cerró el lugar santo y nadie lo puede abrir, abrió el santísimo y nadie lo puede cerrar. Pasado esto, lo menciona en la página 42 de Primeros Escritos, dice en la página 43, en este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. En este tiempo de sellamiento, a partir del 22 de octubre de 1844, empezó el sellamiento. Eso sí es tiempo exacto. Día, mes y año. Eso sí es tiempo exacto. Dado en el espíritu de profecía. No como dijo Jutep, vamos a establecer el tiempo. No, esto fue establecido por Dios. Por eso en 1850, cuando la hermana Hastin muere, la sierva del Señor escribe, vi que ella había sido sellada. 6 años después de haber iniciado el sellamiento, se narra que había una persona sellada. Ahora, en comentario bíblico, página 982, la sierva del Señor expresó, hay quienes han alcanzado los 90 años de edad. Los resultados naturales de la longevidad se ven en la pérdida de su vigor, pero creen en Dios y Dios los ama. La versión original dice, hay quienes han alcanzado los 90 años de edad. Los resultados naturales de la vejez se ven en la pérdida de su vigor, pero creen en Dios y Dios los ama. El sello de Dios ha sido colocado en ellos y estarán entre el número de los cuales el Señor ha dicho, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, confirmando que el mismo número de Apocalipsis 14:13 es el mismo número de Apocalipsis 14:1 y 7:4. Estarán en el número de los 144,000. Bien, ahora una idea extraña en cuanto a que el papado no es la bestia. Eso me pareció bien raro. La vara del pastor, volumen 2, páginas 148 y 151. Reitero, La vara del pastor, volumen 2, páginas 148 y 151. La idea respecto a la aplicación simbólica del falso profeta de Apocalipsis 19:20, la mujer sobre la bestia bermeja de Apocalipsis 17, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, la bestia bermeja de Apocalipsis 17 y la bestia espantosa y terrible de Daniel 7, como simbolizando el papado, no es bíblica. La bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, simbolizando el papado, no es bíblica. ¿Eso dijo? Terrible. La idea de que el papado es llamado la bestia es del todo equívoca. Terrible. Ya aquí bastaría comprobar la respuesta del espíritu de profecía y cerrar. Conflicto de los siglos 492. En el capítulo 13, versículos 1 al 10 de Apocalipsis, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado.
Aquí claramente se muestra que la vara del pastor enseña error, error y nada más que error. Ahora, interpretaciones privadas. La profecía no es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1:20. Ninguna profecía es de interpretación privada. Pero Víctor Hutep y su movimiento han tomado la costumbre de interpretaciones privadas. Veamos. Los 7 años de sequía en Egipto representan la época del Nuevo Testamento y los 7 años de abundancia los días del Antiguo Testamento. Qué interpretación extraña. Ahora, Faraón representa a la Iglesia Apostólica. Jacob representa a Jaime White, el esposo de la hermana White. La tierra de Gosén, Egipto, representa a los Estados Unidos. El nuevo Faraón representa a los líderes de la Iglesia Adventista. Las parteras de Egipto representan a los maestros de las escuelas adventistas. Moisés representa a los profesores de nuestras escuelas. El matrimonio de José con una mujer idólatra representa a Jesús contrayendo matrimonio con una nación idólatra. Los niños inocentes ahogados representan a los hombres adventistas que no son empleados por la denominación. Como puede observarse, son interpretaciones muy particulares. Y segunda de Pedro 1:20 dice, no hay interpretación particular, privada en la profecía. Ninguna profecía es de interpretación privada. Excentricidades, una historia de crimen, de matanza, de masacre, unas enseñanzas erráticas, un énfasis en la matanza de Ezequiel 9, unas enseñanzas doctrinales erradas, fijamiento de fechas para acontecimientos sobrenaturales como la resurrección de Víctor Hutep. Me hace traer a la memoria el movimiento de los israelitas del Nuevo Pacto de Perú, que hablaban que su líder, Ezequiel Ataucusi, resucitaría milagrosamente. Así enseñan todos estos movimientos, que su líder ha llegado a tal nivel que va a resucitar como el Señor Jesús lo hizo, después de 3 días o 3 días y medio, como en el caso de Víctor Hutep. Pero todos estos movimientos armonizan en que colocan sus enseñanzas, sus criterios, sus conclusiones por sobre la palabra de Dios, y dentro del adventismo lo colocan sobre la palabra de Dios y sobre el espíritu de profecía. Las enseñanzas para los seguidores de Víctor Hutep, los davidianos, los seguidores de la vara del pastor, las enseñanzas de Hutep están por sobre el espíritu de profecía y por sobre la Biblia. Y esto es totalmente absurdo. Aún hay miembros de los davidianos que tienen la rama de la violencia, de aquellos que creen que deben hacer justicia por sus manos. Es un movimiento errado, es una falsa reforma, es uno de esos grupos adventistas que tienen parte de la verdad. Pero Dios se desagrada que vayamos a sus reuniones o que los aceptemos en las nuestras aún también. Vienen también a nuestras iglesias, a nuestras reuniones, para traer sus herejías y confundir a las almas. El Señor nos ayude para mantenernos separados de estos movimientos, para mantenernos en la libertad con la que el Señor nos libertó, con la luz de la verdad presente, podamos seguir teniendo una comunión más íntima con el Salvador, una comunión más íntima con Cristo, para que la luz del cielo venga del Espíritu Santo a través de la Biblia y del Espíritu de profecía y nos ayude a crecer en la luz que el Señor ha guiado sobre su pueblo, que le ha gustado, que le ha gozado guiarlo y conducirlo para ir creciendo de una luz a una luz mayor en la verdad pura, no en el error y las herejías, creciendo de gloria en gloria hasta que lleguemos en el momento en que el poder de Dios descienda sobre nosotros y seamos instrumentos para que la gloria de Dios ilumine toda la tierra. El cuarto ángel, el movimiento de reforma, cumpla su misión final. Que Dios nos ayude a prepararnos cabalmente para estar allí y que Dios les bendiga.